Bien, ya estamos con el abogado Andrés Benavides. Decíamos, como ustedes conocen, que él es constitucionalista, también es magíster en Derecho Penal y lo hemos invitado por un tema del que se está hablando y se seguirá hablando seguro en los próximos meses, que es la probable asamblea constituyente que ha anunciado el presidente de la República, Daniel Noboa. Vamos a dividir la pantalla, por favor. Gracias. ¿Qué tal, abogado? ¿Me escucha? Buenos días, estimado Jimmy. Un cordial saludo Muchas para usted gracias. y para su audiencia. Muy amable. André, esa era la pregunta de fondo para iniciar la entrevista. Le digo por experiencia propia, ¿no? En el 2007, la asamblea fue cesada, la Asamblea Nacional, se llamaba Congreso Nacional, cuando nació, digámoslo así, la Asamblea Constituyente. ¿Puede pasar lo mismo esta vez o hay alguna norma que permita que convivan tanto la Constituyente como la Asamblea Nacional? La Corte Constitucional, en varios de sus dictámenes, ha dicho que una instalación de una asamblea constituyente no supone que ésta sea de plenos poderes, como la que fue en su momento en el año 2007-2008. Por lo tanto, no podría, desde ningún punto de vista, disolverse la Asamblea Nacional. En tal virtud, tanto Asamblea Nacional como Asamblea Constituyente, mientras se da este trámite, deben convivir paralelamente, el uno legislando y fiscalizando y el otro redactando el texto constitucional. Así que por ese lado no puede disolverse el Parlamento ecuatoriano. Ahora, ¿no se van a contraponer en alguna parte las decisiones de la Constituyente con las de la Asamblea Nacional? En absoluto, estimado Jimmy, por las siguientes razones. Al no ser una asamblea constituyente de plenos poderes, esta no puede redactar leyes, legislar, fiscalizar a los poderes públicos, a las funciones del Estado, no puede dar amnistías y menos aún dar esos famosos mandatos constituyentes. Así que por ese lado, si tenemos algún tipo de temor respecto de lo que podría pasar en esta asamblea constituyente, tal como se lo hizo en Montecristi, eso es totalmente imposible, tomando en cuenta que estamos frente a otra constitución que regule el proceso constituyente y también frente a dictámenes de la Corte Constitucional que ya han delimitado cuál sería la cancha en la cual estarían las reglas de juego de cara a un proceso de asamblea constituyente. Claro. A ver, ¿y cuál es el procedimiento para llegar a una constituyente? Más allá de que hay algunas voces que se han levantado en el sentido que lo más conveniente sería reforma constitucional de fondo, pero sigamos en la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es el procedimiento para llegar a esa meta? Bueno, el artículo 444 de la Constitución establece una serie de pasos de cara a redactar y aprobar una nueva constitución que deje sin efecto la Constitución de Montecristi. Primero, el presidente de la República tiene que presentar una propuesta de consulta popular para que la ciudadanía se pronuncie en las urnas si está a favor o en contra de la instalación de una asamblea constituyente. Pero esta no es una consulta popular como las otras, sino que aquí tiene que existir un estatuto en el cual se establezca cómo va a ser la forma de conformación, de elección de los representantes que van a redactar el texto constitucional, cuánto tiempo van a estar en funciones, cómo va a ser su organización. Y evidentemente eso la Corte Constitucional tiene que dar un dictamen favorable para que el pueblo en las urnas se pronuncie. Si es que se hacen mal los deberes, no se prepara una buena propuesta de consulta popular, eso tranquilamente se puede caer en la Corte Constitucional. Pero supongamos que se hacen bien los deberes y la Corte Constitucional da un dictamen favorable, ahí lo que corresponde es que el pueblo en las urnas se pronuncie afirmativa o negativamente sobre aquello. Después, una segunda fase en el cual el pueblo tendrá que ir nuevamente a las urnas tiene que ver con la
elección de los representantes. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque se escuchan voces, al menos del gobierno, de que esto sería una asamblea constituyente de notables, de eruditos, de teóricos. Cuestión que desde mi punto de vista no es justificable, porque no se puede redactar una constitución encerrados en cuatro paredes solo con teóricos. En mi opinión, aquí tiene que existir toda la representación del pueblo. Y por otro lado, una vez que ya se hayan escogido estos constituyentes, estos van a tener que redactar el texto constitucional. Y una vez que ya esté aprobado el texto constitucional, el pueblo, por una tercera ocasión, tiene que ir a las urnas. ¿Pero para qué? Para aprobar o negar lo que fue, en este caso, redactado por esta asamblea constituyente. Entonces, como podemos ver, estimado Jimmy, el proceso no es para nada sencillo, es complicado, y los tiempos evidentemente también son dilatados, y no es cuestión de aplastar un botón y en 6 meses tener constitución, sino que es todo un trámite que se debe hacer. Claro. A ver, usted se opone a los llamados asambleístas funcionales, ¿verdad? Que es más o menos un poco se acerca más a lo que usted definía. Sin embargo, sí despierta o sí llama a la preocupación el hecho de que si no hay gente con alguna suerte de especialización o conocimiento o mediano dominio del tema constitucional, qué sé yo, vayamos a elegir, por muy respetables que sean, a ciudadanos neófitos y que las cosas sigan decidiéndose por la dictadura del voto. Yo no sé qué es peor, ¿no? Mire, yo creo que la conformación como tal de esta asamblea constituyente tiene que tener la integración de diferentes sectores de la sociedad. Que yo estoy de acuerdo que debe ir gente preparada, que conozca de materia constitucional, económica, judicial, tributaria, etcétera, etcétera. En eso estamos de acuerdo. Pero justamente la democracia se asienta en la representación popular. Entonces, más allá de limitar quiénes podrían ir o no podrían ir, yo creo que aquí también el deber va a ser para quiénes, para las organizaciones políticas. Habría que esperar, estimado Jimmy, cómo va a estar ese estatuto de convocatoria de asamblea constituyente, porque claro, el presidente de la República podría decir que son asambleístas funcionales. Por otro lado, puede decir, bueno, algunos que sean escogidos por el voto popular y otro por parte de los gremios. No sabemos, por eso tenemos que estar expectantes a lo que se pueda presentar en los próximos días o en los próximos meses, pero la democracia no se construye a través solo desde la teoría, porque a la teoría muchas veces le faltó calle, y por la falta de calle es que también hemos tenido un montón de problemas al momento de redactar las constituciones. Entonces, yo creo que se debe, en este caso, estar compuesta por los diferentes sectores de la sociedad, pero aquí la responsabilidad recae más en las organizaciones políticas que van a presentar sus candidatos. Ahora, si no, para redactar la constitución le vas a poner como candidato al TikToker, al YouTuber, al influencer, porque es conocido, entonces ahí sí tienes la responsabilidad. Y también los ciudadanos tienen la responsabilidad de escoger bien a quienes los van a representar en esta asamblea constituyente. 6:43 de la mañana. Buen día, abogado André Benavides. Le saluda a Gustavo Espinosa. Volviendo al tema inicial, la constituyente cesa a la Asamblea Nacional. Ya pudimos ver que conviven de manera paralela el Congreso y la Asamblea Constituyente, como ocurrió en los años 1997 y 1998. Lo de que le falta calle, está muy interesante esa frase, esa afirmación, doctor Benavides, porque podemos poner cosas muy bonitas, líricas en la Constitución, pero ¿cómo lo hacemos pisar tierra a esos enunciados? Yo quería preguntarle, el proceso es tan difícil como ya lo vivimos en 2007, en 2008, consulta, elección de asambleístas, luego aprobación de lo que se aprobó dentro de la Asamblea Constituyente en Montecristi. Pero ahora, ¿cuál va a ser la sede? Porque en 2007-2008 fue allá, en el Cantón Manabita de Montecristi. En
1997-1998, terminaron encerrados en un cuartel por temas de seguridad. Ahora, ¿cuál va a ser la sede? Bueno, de lo que conocemos extraoficialmente y de lo que ha dicho el presidente de la República, él considera que la sede de esta nueva Asamblea Constituyente sería en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, debido a que en esta ciudad, en esta localidad, fue donde se redactó la primera Constitución de 1830. Eso es lo que nos ha dicho al menos el presidente de la República. Obviamente que ya en términos prácticos y económicos, la movilización de de todos los constituyentes a Riobamba, eso va a implicar también un costo para el Estado ecuatoriano, ¿ya? Tomando en cuenta que también existe cierto tipo de dificultades para ir hasta allá. Evidentemente que tampoco estamos hablando que va a ser redactada en la montaña, pero tenemos que tomar en cuenta que Roma no tiene aeropuerto, entonces ahí sí se va a complicar la movilización de algunos de los constituyentes, pero creo que eso solo es parte del libreto, retórica de cara a esta constituyente. Geográficamente tenemos el aeropuerto de La Tacunga, al sur de Quito, que no está ya muy lejos de Riobamba, sino que yo estoy pensando en el tema seguridad. Ahí en Riobamba está la Brigada Blindada Galápagos, donde podría terminarse refugiando una asamblea constituyente. Yo creo que no quisiera que se repita lo de otras constituyentes que han sido en cuarteles militares, etcétera, etcétera. No, tiene que ser esto público y transparente. Yo creo que si bien es cierto, estamos en momentos críticos en nuestro estado debido a las amenazas que existen de grupos delincuenciales, GDOs, terroristas, etcétera, etcétera. Pero un proceso constituyente tiene que ser transparente, no tiene que ser sin limitación al acceso a la ciudadanía. Hay que buscar mecanismos en los cuales la ciudadanía de cerca puede ver el trabajo que hacen la Asamblea Constituyente, porque no vaya a ser que un día se duermen y al día siguiente amanecemos con un nuevo texto constitucional y ni siquiera sabemos qué es lo que pasó ahí, qué se discutió. Entonces también aquí deben existir mecanismos que permitan a los ciudadanos empaparse de estos temas. Y yo creo que también aquí juega un rol súper importante la academia. Porque si bien es cierto, algunos no vamos a participar de estos procesos, pero sí vamos a estar muy alertas de lo que puedan presentar para advertir y que eso se corrija si es que se están haciendo las cosas de manera inadecuada. Claro, gracias André Benavides. En otra oportunidad conversaremos de alternativas que pueden darse, como por ejemplo una reforma constitucional. Doctor André Benavides, constitucionalista y magíster en Derecho Procesal Penal. Muchas gracias, buen día. Gracias por la invitación, cordial saludo para todos.